Ethan Carter III es un luchador plenamente conocido en la escena fuera de WWE, un intérprete que tuvo que picar mucha piedra logrando su carrera como indie, alcanzando un contrato de desarrollo con WWE, solo para pasar sin pena ni gloria y ser desechado en 2013, dejando la impresión de que era simplemente un luchador más del montón. Sin embargo, gracias a su perseverancia, encontró cupo en TNA, lugar donde se le rodeó de un contexto adecuado y con todas las condiciones a su favor, logró evolucionar para llegar a su mejor año en 2015, donde finalmente se consagró como uno de los personajes más repudiables del wrestling, viendo todo materializado en forma del Campeonato Mundial Pesado de la tierra de Dixie Carter. Si bien me parece que su prime no llegó a colocarlo ni de cerca como uno de los nombres más cotizados en el negocio, sí demostró que podía funcionar como personaje y al punto de potenciarse por arriba de su nivel real, por lo que parecía que un intento en WWE estaba más que cantado, sobre todo cuando NXT estaba desarmando los main eventers de TNA. Por ende, EC3 se convertiría en, nunca mejor dicho, uno más y de los últimos. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la depresión de EC3. Comencemos. Fracaso en NXT. Ethan Carter regresaría a la marca amarilla en 2018, conservando la iconografía de ser familiar de Dixie Carter. Les repito, en una época donde había un éxodo considerable de main eventers de la promoción hacia la tierra de McMahon. A eso le suman que ya llevaban 1 o 2 años rumoreándose el debut de Dixie en Raw o en SmackDown, parecía que todo iba conforme a su cauce y la firma era lógica. Apenas hizo su primera aparición en un show semanal, sería colocado en la lucha de escaleras que buscaba coronar al primer campeón norteamericano. La cuestión aquí es que para este punto NXT ya se había vuelto un punto de reunión indie, donde daba la impresión que no hacía falta desarrollar o presentar a las nuevas adquisiciones cuando su renombre y valor como agentes libres ya hablaban por sí solos. La cuestión es que, obviamente, esto funcionaba bien para los Adam Cole, Redragon, Matt Riddle o Ricochet, mientras gente como Velveteen Dream y Aleister Black sí eran más desconocidos y recibieron personajes nuevos con viñetas, todo esto a fin de presentarse. EC3 fue colocado así nomás, dando a entender que no necesitaba presentación. El problema es que, fuera del morbo por su nombre, la realidad es que sí quedaba bastante abajo en cuanto a impacto de los nombres anteriormente mencionados. Después de pasar un poco desapercibido en la mentada lucha de escaleras, entraría en un fugaz feudo de presentación ante Velveteen Dream para finales de 2018, perdiendo en su lucha final de la rivalidad. Pero aquí lo importante es que el Top 1%, quien estaba planeado para ascender al roster principal de cara a 2019, sufrió una conmoción cerebral. Ante esta ausencia y las promesas de la familia McMahon por mejorar su producto con ascensos inmediatos al main roster, añadiendo los factores anteriormente mencionados sobre la diferencia entre nuestro protagonista y sus compañeros, Carter fue llamado rumbo al roster principal. La realidad de ese anuncio de la familia McMahon sobre mejorar su producto, sí cumplieron que le iban a dar al público lo que más querían de cara a WrestleMania 35. Mientras tanto, nos vendieron espejitos con ascensos de NXT, pero de piezas secundarias de la marca amarilla, de las cuales me atrevo a decir que pese a su lento comienzo, Michael lucía como el más prometedor, pero la realidad es que si en NXT no tenía cabida, en el roster principal que atravesaba el que me atrevo a llamar mejor roster de la historia de la empresa en cuanto a calidad y cantidad de luchadores, claro que se notó realmente que no había planes para los ascendidos. EC3 estaba condenado a volver a ser Derrick Bateman. El traje a medida no quedó. Tras unas semanas apareciendo de fondo nada más porque sí, The 1% haría su debut en un momento de dicha, segmento de Alexa Bliss, el cual claro que buscaba introducir este nuevo personaje. No obstante, por alguna razón fue interrumpido por Dean Ambrose, quien haría uno de los entierros más rápidos en la historia, con unas simples frases en el micrófono, sin siquiera dejar hablar al alguna vez Overman. Sentenció con el mítico chiste de ¿Dónde está EC1 e EC2?, procediendo a retar al debutante. Sí, con este último llevándose la victoria, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se llenaron de gente comentando la magistral clase de lunático en el micrófono, y la semana siguiente Dean derrotaría al debutante por paquetito. That's EC3. La realidad es que la carrera de EC3 en WWE había llegado a su final.
Está más que claro que era un luchador sin prioridad en el main roster ante otros nombres, y claro, con justa razón, sobre todo cuando debutaba exactamente en un camino a WrestleMania cuando ya las luchas estaban pautadas desde la Gorilla Position, pero lo que me parece absolutamente irrisorio es cómo astutamente fue emparejado con Dean Ambrose, un luchador que ya se había anunciado que no iba a renovar y que en esos meses hasta le dieron un guionazo en su personaje regresándolo a ser face, con el fin de impulsar a otros talentos antes de que su contrato expirara. Estaba más que claro que esta en teoría iba a ser su función con el Overman, pero estas 3 líneas pesaron más que la victoria en su primera lucha, dando la más que obvia impresión que todos podemos sobreentender que tuvo Vince, perdiendo el interés total en Carter. Pero hey, si tienen dudas, el ex de Valiant sería desaparecido totalmente de Raw, comenzando a tener luchas en Main Event y peor aún, comenzando a cosechar derrotas a puntos insospechados, cayendo ante gente que era más que Jover, dígase Tyler Breeze, Apollo Crews y hasta No Way Jose en algunos house shows. Ser el Jover de los Jovers lo colocaba en el punto más bajo en cuanto a credibilidad de todo el roster, y de a poco empezamos a ver su frustración en pantalla, primero manteniendo la iconografía que le forjaron en NXT para su entrada, pero ahora haciéndolo por hacer, con desdén, desinterés y hasta poniendo caras de hueva en su camino al ring. De pronto McMahon se acordó que lo tenía en su roster, por lo que le dio una segunda oportunidad, tras el Superstar Shake-Up, teniendo la chance para iniciar desde cero, con los creativos poniendo a Drake Maverick como su manager, en busca de refrescarlo como personaje, y claro podemos entender que la hueva que EC3 comenzó a mostrar en pantalla fue interpretada por el mandamás como una falta de carisma, sin embargo la apatía fue más. Vince no quedó nada satisfecho con su trabajo en ring, ni con Drake Maverick, tras probar la fórmula en Dark Matches. Ahora sí, se habían rendido con él y comenzó a ser llamado a Raw para rellenar la división 24/7, comenzando a aparecer en segmentos cómicos con dicho título. Pero lo más increíble es que ni ahí era protagonista, de hecho quedaba como personaje hasta terciario sosteniendo un vaso, pero siempre con una cara de desagrado por su trabajo, pero más que eso, una frustración que no se podía ocultar. Para finales de año, EC3 ya era un 4 veces campeón 24/7 y tenía una conmoción cerebral. Cuando la pandemia llegó en 2020, esta puso fin a su suplicio a la que estaba condenada su carrera en WWE, siendo despedido por recortes presupuestarios. ¿Exactamente qué salió mal? Si bien desde 2015 EC3 demostró que tenía el molde que tanto le encantaba a Vince McMahon, un luchador funcional con excelente manejo del micrófono, fornido y bien marcado, sin un estilo arriesgado y hasta me atrevería a decir que una cara muy comercial, aún con ello no vio eso ni como Bateman ni como el después ex campeón mundial de TNA. En una entrevista para Wrestle Talk, Carter relató que el plan en teoría para su debut era que él fuera el babyface y que Dean siguiera siendo el heel porque dejaba la compañía. Sin embargo, los papeles se invirtieron naturalmente y las líneas estaban muy difusas, cosa que a McMahon le molestó. Según contó Moxley en una entrevista con Chris Jericho, además de que Carter afirmó que no tuvo la oportunidad de responder, si lo hubiera hecho probablemente las cosas hubieran sido diferentes, pero que solo recibieron la indicación de no dejarlo hablar y que todos en backstage sobreentendieron que era una broma de Vince, básicamente jugando con sus luchadores como si de juguetes se tratasen. Sin embargo, así como el ecosistema perfecto de TNA llevó a nuestro protagonista a la cima, un mismo pésimo contexto le fulminó la carrera, en un mal momento para debutar, con un rival de una historia equivocada y con un roster repleto. Era evidente que simplemente no tenía cupo pese a las teorías del molde que Vince tenía con sus elegidos. A eso súmenle lo que confesó en otra entrevista, afirmando que le hacían competir como ratas corporativas, es decir, les creaban un entorno de trabajo lleno de estrés, dándoles a entender que en cualquier momento podían perder su trabajo si quedaban atrás para con sus compañeros. Fue una basura. Esto era algo que había esperado toda mi vida. No sentí nada. Y eso es porque sabía que la convocatoria al main roster no tenía ninguna previsión, ningún interés y fue totalmente precipitada. EC3 para Sportskeeda. Trademarked EC3. It's surreal to have had my name announced to join either Raw or SmackDown. It's surreal. El paso de EC3 por WWE es un recordatorio de lo volátil que era la época de Vince McMahon, donde las bromas, castigos severos por reacciones contrarias a las esperadas, eran el pan de cada día, con humillaciones tras humillaciones.
Y sí, siendo justos, la actitud del ex campeón 24/7 tampoco fue la mejor, haciendo su trabajo con carotas, dejando ver al público que no estaba contento con su entorno y que solo lo hacía por hacer, o bueno, más bien con un disgusto muy implícito que sinceramente se ve mal, pero es aquí donde les dejo la pregunta. ¿Realmente Ethan Carter era un luchador molde de Vince McMahon o Derek Bateman era un luchador perfecto para TNA? Strong, no, this is too far. Braun Strowman! Oh my God! Stage! Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre EC3? ¿Qué te parece como luchador? ¿Qué te parece como campeón de TNA y ese run excelente que tuvo? Y sobre su paso en WWE, para ti, ¿fue merecido que le bajaran el dedo? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.